Buenos días, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros. Es muy vital que nosotros aprendamos a valorar esa paz que el Señor nos da, ¿ya? Es muy importante porque a veces, bueno, yo siempre lo digo, ¿verdad? Y tal vez hasta aburre ese tipo de expresión, ¿va? Que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros, pero para mí es muy vital la paz del Señor. Es tan vital que uno debe de rogarle a Dios tener la sabiduría y el entendimiento de parte de una defensa en contra de aquel que viene a robarnos esta paz. ¿Verdad? Entonces, la única forma de mantener esa paz es valorándola. ¿Ya? Cuando alguien vive en mucho conflicto, cuando alguien vive en muchas turbaciones, cuando alguien vive en muchas cuestiones mentales, cuando tiene paz, la va a empezar a valorar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos concuerdan con sus sentimientos. ¿Ya? Sus pensamientos concuerdan con sus sentimientos y sus sentimientos concuerdan con sus actitudes. Eso es paz. ¿Ya? Pero cuando mis actitudes son contrarias a lo que yo siento y cuando mis sentimientos son contrarios a lo que yo pienso, eso es ya es un conflicto, porque sus sentimientos le dicen que haga algo, ¿va? Pero sus actitudes hacen otra cosa, ¿ya? Eso es un conflicto. Pero cuando alguien tiene paz, todo su forma de ser trabaja, ¿ya? Por eso es que la expresión salvación, ¿va? Viene de la expresión salud, ya en las versiones más antiguas del Antiguo Testamento, valga la expresión, de las traducciones, que Jehová te dé salud, dice, ¿ah? Pero luego se tradujo a salvación. Salud y salvación es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud o salvación, quiere decir de que nuestros pensamientos están saludables, ¿ah? Están salvados, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, usted puede decir, yo estoy saludable, ¿por qué? Porque respira bien, ve bien, no tiene vértigo, no tiene nada. Entonces está salvado. ¿Salvado de qué? De una enfermedad, de alguna situación que realmente vaya a afectar su sistema de salud, ¿ya? Entonces por eso es que yo insisto mucho en decir que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque la paz de Dios nos da salud, nos da salvación, nos da paz, no como el mundo la daba, la doy yo, dijo el Señor Jesucristo. Yo quisiera que me acompañaran ahí en Jeremías capítulo 17, versículo 5. El mensaje es bastante interesante y se basa mucho en lo que dice este versículo. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de qué dice? De Jehová. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muy interesante este versículo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor bendito, por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de compartir tu palabra, Señor eterno, y que tú nos enseñes hoy, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tu palabra sea como dice ahí en el libro de Hebreos, que sea como esa espada que traspase nuestro corazón y que escudriñe todo pensamiento, toda actitud nuestra, que sea traída a aquella oscuridad, que sea traída hacia su luz verdadera, para que nosotros podamos sentir ese cambio. Y no solo superficial, sino que un cambio total, Señor bendito.
Te rogamos, Señor bendito, que nos ayudes y que nos lleves a esa luz de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Es muy importante, hermanos, este mensaje porque fíjense, hermanos, de que aquí Jeremías habla al pecado de Judá. Entonces, es una situación en las cuales la mayoría de hoy en día ya no pone atención a las escrituras, sino que más bien le pone atención a lo que es la imagen de un hombre, ¿ya? Entonces, yo escribía esto: una de las bases para quien oye una doctrina y sale preñado de ella es saber que ha sido desviado de lo más importante, Dios, ¿ya? Entonces, cuando alguien viene y escucha una doctrina, pero viene usted y escucha esa doctrina y dice, ¡ah, qué interesante! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué eso y otro! Pero empieza un preñamiento, o sea, usted queda, le introducieron un bicho llamado engaño, ¿va? Le introducieron un bicho ahí que tarde o temprano, quizás la expresión bicho, está un poco ya antigua la expresión, pero es un virus, ¿verdad? Un bicho es un virus, ¿verdad? ¿Ya? Es un virus que nos inyectan y empieza a degenerar, no a regenerar, sino a degenerar las intenciones nuestras para agradar a Dios, ¿ya? Porque nosotros, bien lo dijo el Señor Jesucristo, que nosotros hemos sido escogidos por Él. Nosotros no escogimos a Dios, y esa es una base principal para aquel que quiere seguir a Cristo, ¿ya? Una base principal es que Él nos escogió, ¿ya? Por eso es que dice en Romanos capítulo 3, a decir verdad, nadie buscaba a Dios, dice, ¿va? Todos a la una, dice, ¿va? Fuimos y le dimos la espalda a Dios, dice, ¿ya? Pero entonces, si nadie buscaba a Dios, entonces vino Dios y nos hizo a nosotros que lo buscáramos. Nosotros aquí estamos por elección de Dios, ¿ya? No es por elección propia. La gente allá afuera, pues comparte la palabra. Yo comparto la palabra. Comparto, tiro algunos mensajes, tiro algunas cuestiones de conciencia. Pero al final de todo eso, quien elige a aquella persona que lo busque va a ser Dios, no voy a ser yo. ¿Ya? Y ese es el problema de las doctrinas hoy en día. Que las doctrinas hoy en día están jalando a cabros, a lobos, y no están jalando a ovejas. Que eso es, por eso es que se llama el pastor, ¿de qué dice? De ovejas. ¿Ya? Y muchas personas postean eventos que son bien interesantes en cuanto al carácter de una oveja. ¿Ya? El carácter de una oveja es bien tremendo porque usted lo agarra y tal vez ella piensa que usted le va a hacer cariño, la va a querer y todo, pero no sabe que realmente tiene el cuchillo para degollarla y comérsela. Pero ella no, dice que no dice nada, y ahí está, y se deja agarrar, es sumisa, ¿ya? Es el carácter de una oveja. Entonces, quizás la mayoría de esto, de cuando habla de esto, se pone inmediatamente a pensar, si yo no confío en el hombre, yo confío en Dios. Pero cuando usted acepta congregarse a aquel lugar, de inmediatamente se olvida de agradar a Dios. Así como así, hermano, pues sino que los que vamos a la iglesia agradamos a Dios, pues. Y miren lo que dice aquí, yo estaba escribiendo esto, dice, la mayoría de doctrinas son basadas en ciertos versículos de los cuales conlleva una falsa esperanza, pensando que para agradar a Cristo se debe de hacer ciertos sacrificios. Pero esto no es algo así, muy declarado. Por el contrario, es sutil
al punto que las personas son seducidas a tomar ciertas actitudes pensando que con abstenerse de tomar medicina o alejándose de la familia o ser un radical están agradando a Dios. ¿Ya? Entonces, la sutileza de esas doctrinas me están llevando a mí a darle la espalda a Dios. Y eso es bien tremendo. ¿Por qué? Porque se supone que usted está en una congregación donde le están presentando a Cristo. ¿Ya? Se supone. Pero realmente lo subliminal, lo que está atrás de la imagen de aquella persona, es que usted se encuentre con los dogmas, con las costumbres, con las cuestiones de aquella organización. ¿Ya? Hay mucha gente que prefiere decir, ay, yo no, es que fíjese que hoy tengo un compromiso con mi pastor, es que es mi culto, ¿va? Es que hoy es mi culto y es que Dios habla ahí. Pero si Dios habla en todas formas o no, Dios me habla a cada momento. Yo no entiendo mucha gente que dice, Dios, es que mi culto, es que mire que... Entonces son sutilezas de los hombres que están metiéndose en los pensamientos y en las decisiones de las personas. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen, dice, yo las traigo a mi rebaño, dice, ¿va? Y dejo abierta la puerta, dice. Usted nunca se ha preguntado por qué dice el Señor Jesucristo eso. Yo las traigo, dice, y las meto a mi rebaño y dejo abierta la puerta. No se supone que cuando usted trae a alguien que se ha ido, ¿va? Por ejemplo, si yo traigo a mi perrito que se ha ido, estoy pendiente de que no esté abierta la puerta, ¿va? Porque se va a ir el perrito otra vez a la calle a hacer sus travesuras, ¿va? Pero viene el Señor Jesucristo y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las meto a mi rebaño, ahí están en mi rebaño, pero cuando me voy dejo abierta la puerta. Y usted dice, pero ¿por qué dice eso? Porque a eso se le llama libertad. ¿Usted escuchó la voz de quién? De su pastor, Cristo. ¿Ah? Cristo es el pastor, por eso a mí no mucho me gusta que me digan, ay, hermano pastor, no me gusta. ¿Por qué? Porque para mí, mi pastor es Cristo y para usted debe ser su pastor, Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Claro que existen los pastores, yo no estoy en contra de eso, no estoy hablando en contra de eso, sino que yo a lo que voy es que las doctrinas han venido a tergiversar toda esa situación y en su momento ya las personas que están dentro de una congregación ya no confían en Dios, sino confían en los que les predican, en los que les enseñan, en sus pastores. Y eso la Biblia lo condena. ¿Por qué? Porque dice que maldito, o sea, estás tirando una maldición para aquellos que confían y ponen su carne en brazos de hombres, hacen un pacto con hombres, ¿ya? Y usted mira en muchas congregaciones, yo era uno de ellos, que participaba en un tipo de congregación donde yo defendía al pastor. Ah, es que mi pastor, es que es el siervo, que es aquí, que es allá, es que es usted. Nosotros somos nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Si hubieses sido la iglesia verdadera, ¿usted cree que aquí estuviera yo predicándole? No, ahí estuviera yo en la iglesia. Y quizás usted también ya estuviera en esa iglesia también. Ya. Pero la iglesia verdadera es aquella que no se ve. Ya. La iglesia verdadera es aquella que es espiritual. Pero yo en su momento no la entendía así. Yo entendía que nosotros éramos los únicos y los demás eran gente que estaba engañada. ¿Me entiende? Y los demás líderes no eran unos líderes aptos comparados con el siervo del Señor. ¿Va? Nosotros llegamos digo nosotros porque así hay muchas personas que se salieron de también esa congregación y llegamos a pensar de que nuestro pastor era el apóstol Pablo. Fíjense, o sea, hasta dónde puede llegar ese pacto que uno hace de hombre con hombre, o sea, ese pacto de carne. Por eso no pondrá esa carne sobre el brazo, es un pacto que se hace, ¿ya? De fidelidad, de lealtad, ¿ya? Entonces, eso es lo que, si usted se da cuenta hoy en día,
Ese es el peligro de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque usted se está, a la gente le está dando la espalda a Dios y le está poniendo la fe en alguien que es alguien igual a ellos mismos, con defectos, con debilidades. Y cuando viene este hombre, se fue con la diaconisa, o que se está haciendo millonario por los diezmos, o porque está comprándose grandes lujos por los diezmos y en fin, las ofrendas, y empieza a haber dinero por medio, entonces la gente se empieza a dar cuenta que realmente el carácter de aquella persona cambió. ¿Ya? Entonces viene la situación. ¿Cuál es la situación entonces? Que nosotros como hombres de Dios debemos de entender, como les decía, entonces como hombres de Dios debemos de entender de que en nuestras actitudes no debe de haber ninguna sutileza en el sentido de querer ser mayor que Cristo, ¿ya? Porque eso es el problema de las doctrinas que están demostrándose hoy en día. ¿Por qué? Porque el único que hizo el sacrificio en este mundo para salvarnos fue Cristo, ¿o no? Entonces, cuando Cristo viene, entonces por eso yo escribía esto, seducidos a tomar ciertas actitudes pensando que con abstenerse de tomar medicina o alejándose de la familia o ser radicales están agradando a Dios. Se ve como que estoy en contra de las personas que agraden a Dios, pero en este versículo que cita una maldición a quien confía en el hombre más, más el resto de ese mismo capítulo cita más, el que confía de Jehová será como un árbol plantado. Ahora veamos qué dice adelante de este versículo. Dice el versículo 6 del capítulo 15, versículo 6 estoy ahora, dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales del desierto, en tierra desplomada y deshabitada. Entonces, la consecuencia de creer en el hombre y poner su confianza en el hombre son estas, que dice que será como la retama. ¿Qué es una retama? La retama es aquel arbusto que ustedes miran no sé si ustedes han visto en las películas del desierto, ¿eh? Pasan unos arbustos y que el aire se lo lleva por allá y se lo lleva por allá. O sea, si ustedes se dan cuenta, así hay muchos cristianos hoy en día, ¿ya? Son como esa retama. No me gustó esta iglesia, mejor me voy a esta. No, a esta, no, aquí, no, allá. Y nunca están en un punto estable. ¿Por qué? Porque ellos no están confiando en Dios, sino que están confiando en el hombre, ¿ya? Entonces dice, será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra desplomada y deshabitada. Ahora viene algo, y es por eso es que yo quería compartir esto. ¿Por qué? Porque el enemigo mete sutileza en todo eso. ¿Para qué? Para robarnos esa paz, esa bendición que Dios tiene para aquellos que Él ha escogido. Miren lo que dice acá: bendito el varón que confía en ¿quién dice, hermanos? En Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermano? Y no dejará de ¿qué dice? De dar fruto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, hermanos? Sucede, hermanos, de que el enemigo ha querido venir a ¿qué? A robarnos esta bendición. Y usted mira el conflicto que hay en muchas situaciones. Los conflictos que hay. ¿Ya? ¿Y qué conflictos hay? En que usted oye que tiene que tener dinero, en que oye que usted tiene que ser próspero, en que oye que el que tiene a Dios lo tiene todo, y que económicamente es aquí, y todo lo ve en función, Dios espíritu, en función de lo físico, de lo material, ¿ya? Usted mira, y por eso es que Asaf por un momento
sus pies resbalaron, dice él, ¿va? ¿Por qué? Porque él miró que aquellos maldecían a Dios, se levantaban temprano, tarde y maldiciendo a Dios, pero estaban bien, tenían dinero, tenían comida, tenían esto, tenían aquí, tenían allá. Pero en cuanto a mí, dijo Asaf, en cuanto a mí, dice, el entrar al templo me espera exhortación, ya, me espera exhortación, me espera disciplina, tu vara, dice. Llegó un momento en que él choqueó, por decirlo así. El enemigo le quiso robar la paz. Pero al final dice, yo era como, perdonen la expresión, pero ahí está escrito, yo era como una bestia, dice, como una mula, dice, así dice la expresión. Pero al llegar al templo se empezó a ver quién era en realidad. Y viene y dice, bueno, mis ojos fueron abiertos. Y ellos van como quien va en un resbaladero hacia el infierno, mientras que a mí me espera la gloria de Dios. Amén. De eso se trata. O sea, ¿por qué es que hay tanta confusión? Porque detrás de todo eso está el enemigo. ¿Por qué? Porque quiere jalar a la gente que ha sido identificada por Dios. ¿Para qué? Para que reciban esta bendición, para que recibamos esta bendición. En esta bendición Dios no está prometiendo algo que sea físico, sino que está hablando de algo espiritual, ¿ya? Porque hay pruebas que mucha gente no mira. Yo no puedo ver en ustedes que hagan pruebas, a no ser de que esté enfermo. Entonces uno dice, sí, te está pasando una prueba. Pero está hablando de algo espiritual, ¿ya? Cuando habla dice, las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, dice. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la situación de tener a Dios, de confiar en Dios? Es tenerlo a Él, ¿ya? Es de tenerlo a Él. Entonces, cuando uno tiene a Dios, eso es lo que uno debe de valorar, hermanos. Esa es la verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Cuál es la verdadera razón de ser uno cristiano? ¿De por qué me llamo yo cristiano? Es porque tengo a Dios en mi corazón, ¿ya? Y mi fruto no deja de dar, ¿ya? No, es que estas sequías, la cuestión del niño, que una gran sequía, las canículas y todo eso se extendieron, los pobres agricultores sufren, pero aquel árbol que está puesto cerca de la humedad de un río o dentro del río, ese siempre va a estar frondoso, verde, no va a haber sol, no va a haber sequía, no va a haber nada que impida que aquel árbol dé su fruto. Por eso yo le digo, esa es la verdadera doctrina. Una doctrina que no me obliga a mí a hacer actitudes que no están dentro de lo que el Señor quiere que yo haga. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, ¿va? Porque la mayoría de personas influyen por medio de la prédica, influyen a que hagan cosas que realmente no están en sus actitudes. Por eso es que dice más adelante de esto, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, ¿qué dice, hermanos? Según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Mucha gente agarra estos versículos ¿para qué? Para justificar. ¿Para justificar qué? La falta de fe de las personas. Entre comillas. Nunca se me olvida esto. O sea, lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque una vez estaba compartiendo yo a una persona, mirada, confía en Dios. De Dios no me hables, de Dios no me hables. Porque yo estuve en una congregación donde me pidieron que hiciera pacto por 3 sueldos. Y no me fue bien. Entonces le dijeron esta cita, ¿ya? Que Dios da conforme a las obras. Tu obra fue
puesta a prueba y no pasaste. ¿Le devolvieron el dinerito? No se lo devolvieron. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, versículos para justificar las mañoserías de las personas hay. Pero aquí se está refiriendo el Señor, nuestro Dios, nos está refiriendo que nosotros podemos tener y alcanzar las cosas que nosotros necesitamos, pero según el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Por eso es que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el que escudriño. Por eso es que vuelvo a insistir que las personas solo oyen lo que los hombres les predican. ¿Ah? Por eso es que leíamos nosotros o citábamos a un principio el versículo de Hebreos 4:11 o 12, que dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo que escudriña. Entonces, ¿qué es lo que escudriña? No es lo que yo estoy hablando, sino que lo que escudriña es la palabra del Señor. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Decía un hombre. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia. Ah, pero quiere escuchar la voz de Dios audiblemente, pues lea la Biblia en voz alta. Tremendo, ¿eh? O sea, lo bajan a uno, al religioso lo bajan de su nube de éxtasis. Aquí estoy con Dios, ay, qué tremenda, es un éxtasis, ay, qué gloria, sentí su gloria. Por eso mucha gente dice, bajé, subí al cielo y bajé al infierno y allá estaba todo. Hermanos, qué erróneo, de veras, qué erróneo. ¿Por qué? Porque el único que pudo hacer eso, ¿quién fue? Cristo, hermanos. Cristo bajó, dice, a lo más profundo del infierno bajó, y allá dice que fue a abrir las mazmorras más terribles que habían ahí, donde tenían esclavos a muchos, y dice que fue se llevó a varios a salvación, dice. Y la gente, qué tremendo, ese es mi testimonio, dice la gente, y ahí está, qué tremendo, ¿cómo? Y ahí estaban todos aquellos que no cumplían la palabra. Y ahí estaban y me decían, miren hermanos, una total falacia. Por eso es que dice, engañoso es el corazón. ¿De quién dice? Del hombre. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es como esa lámpara. Yo he visto unas lámparas que de una vez lo dejan ciego a uno, hermanos. Esa es la palabra, esa lámpara que escudriña, ¿qué hay ahí? ¿Ah? Por eso es que el enemigo no le interesa que usted agarre las escrituras, no le interesa que usted agarre la palabra. ¿Por qué? Ya le da sueño, qué aburrido. ¿Ah? Por eso es que mucha gente viene y ¿qué hace? Pongamos música. Pam, 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 ya está. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, sí, amén. Ya están 3-4 horas. Ya están cansados. La palabra del Señor dice esto. Amén, gloria a Dios. Hemos terminado el culto, hermanos. Cuando realmente la palabra es la que escudriña mi corazón. Ya, la palabra es la que escudriña mi corazón. ¿Y por qué? Porque mi corazón es engañoso. Salen los jóvenes, salen los hermanos de la iglesia como que hayan salido de un repaso, de una fiesta, burlándose y hablar. Cuando realmente uno debería de salir meditando en su corazón, dolido de saber qué es lo que Dios me habló, qué es, si yo estoy imitando a Cristo o a quién estoy imitando. Por eso es que la palabra del Señor nos debe de llevar a eso. Yo quisiera que leyéramos ahí en Salmo 51. En Salmo 51, atrásito está. Salmo 51. Y usted va a ver algo bien interesante aquí, 51. Que habla de esto, precisamente de esto. Ahorita le digo. Salmo 51. Salmo 51, 16 al 18.
Salmo 51, 16 al 18. Miren lo que dice aquí. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu que dice, hermanos, quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice. Entonces, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque no nos queremos salir de la línea que estamos trayendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, en muchas religiones, en muchas doctrinas, están hablando de que, hablaba yo de esto, de no tomar medicina, de no hacer esto, de no y de no. Entonces la gente piensa que está agradando a Dios y la gente toma a estas personas como mártires, ¿ah? Ya como mártires, como quien dice, ¡ala, qué tremendo! Yo quisiera tener la misma fe de esto. Y se dejan abandonar en su enfermedad y se dejan morir, pues, ¿ah? Pensando que eso está agradando a Dios. Pero la palabra de Dios dice, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. Y no quieres holocaustos. ¿Y cuál es el sacrificio de Dios? El sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. Esa es la actitud. Porque usted, miren hermanos, alguien puede dejar de tomar medicina y Dios lo puede sanar. Sí, yo creo que Dios lo puede sanar. Sé que Dios lo puede levantar de donde esté. ¿Por qué? Porque es un Dios verdadero, es un Dios vivo, es un Dios de misericordia, es un Dios que sabe, ¿me entiende?, la necesidad de aquel que está enfermo y Dios lo puede restaurar. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra cuando realmente las personas ya piensan que porque dejaron de hacer aquello van a agradar a Dios. Básicamente lo están tomando como un sacrificio. Y la Biblia dice que los sacrificios no le agradan a Dios ni los holocaustos. Lo que le agrada a Dios es un corazón que dice contrito y humillado. Entonces, hay muchas personas que están enfermas dando testimonio. Aquí estoy, mis hermanos. Aquí estamos, hermanos. Ya más se pesa su espíritu, más exaltado que otra cosa. Las actitudes de las personas son las que deben de valorarse más. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas actitudes en las cuales uno debe manifestar un espíritu de humildad, un espíritu de sencillez, un espíritu de amor hacia los demás, un espíritu de tolerancia? No sé si me estoy dando a entender, pero si nosotros no tenemos ese espíritu de tolerancia, no tenemos ese corazón humilde, ese corazón contrito y humillado, porque yo ponía aquí esto, miren hermanos, y es bien interesante porque dice, una actitud provocada por el Santo Espíritu de Cristo nos lleva a que no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es por mantener un corazón humilde, según el significado de contrito. Eso es lo que quiere decir contrito, quiere decir es el que tiene dolor, pena y arrepentimiento por la falta cometida. Muchas veces es hacer algo o cumplir una penitencia o soportar una disciplina o una reprensión por un siervo pastor que llegar nuestro corazón a esta condición. Dice. O sea, muchas veces nosotros preferimos ser exhortados y todo. Ya me disciplinaron, estamos mal. Y todos se sacuden el polvo como aquella gallina que se está bañando. Todos se sacuden, ya estamos mal. Pero lo que a Dios le agrada son esas actitudes que nosotros debemos de tener. ¿Y cuáles son esas actitudes? Ser uno humilde y sencillo, ¿ya? Pero la gente prefiere decir, no, yo no tomo medicina porque yo creo en Dios, pero las actitudes son contrarias a la confianza de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces yo debería de preocuparme más. ¿Por qué? Porque mis actitudes sean primero concuerdas con lo que Dios quiere. Por eso es que yo leía ese versículo en Jeremías, dice engañoso. ¿Qué? Engañoso. ¿Qué es un engañoso, hermanos? Que uno debe tener cuidado de ese engañoso, pues, ¿ya? Usted sabe cuando se junta con alguien que, ¡pam!, como dicen los muchachos, lo duerme a uno. Tened cuidado porque aquel, cuando vos sentís, ya te durmió y te sacó lo que no tenías que darle.
¿Ya? Eso es ser un engañoso. Y el corazón así es engañoso. ¿Ya? Entonces mucha gente piensa que por lo que está haciendo, ya, yo estoy confiando en Dios y no estoy tomando medicina, pero odia a su hermano. Estoy confiando en el Señor porque esto, que el otro, y aquí, que yo hago sacrificios, que yo hago aquí, que yo hago allá, que esto, que el otro, pero no tiene los frutos del Espíritu, es impaciente, es rencoroso, es airoso, es totalmente intolerante. Entonces, mejor que tomara medicina o no. Y además a Dios no se le agrada porque se tome o no se tome medicina, porque se vaya o no se vaya al médico. A Dios se le agrada, ¿por qué? ¿Por qué se le agrada a Dios? Mire lo que dice ahí en Juan 15:5. Y ahí está la respuesta. Las respuestas que yo le doy no son mías, pues. Porque si fueran mías, entonces caeríamos también a lo mismo otra vez, a lo mismísimo. ¿A qué, hermanos? A estar confiando en la palabra de un hombre. Y aquí estamos confiando mi deber como cristiano que soy, de llevarle a usted a presentar a Cristo y a este crucificado, dijo el apóstol Pablo. Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, dice, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ahí está, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. En otra versión habla y nos dice que por medio de, en estas mismas expresiones, solo que dice que solo por medio de Cristo podemos nosotros agradar a Dios. ¿Ya? Por eso escribí aquí, esta es una verdadera doctrina. Yo no puedo agradar a Dios o al Padre si no es por medio de Cristo. Toca Cristo un tema que hoy en día sigue sin ponerse en práctica. Según lo que llegamos a pensar, hay que buscar a Cristo para salir de mis problemas o de lo que soy. Y esa es la meta para muchos. Pero según dice, nadie puede llegar al Padre si no lo hace por medio de nuestro Cristo. Aquí entra el dilema para muchos, ya que según el Evangelio de hoy es que Cristo se sacrificó para nosotros y seguiremos viviendo asolapadamente y apartándonos. O sea, aquí estamos dando a entender algo. La mayoría de gente cuando oye del sacrificio de Cristo es porque dice, gracias a Dios ya Cristo pagó por mis deudas y aquí estamos. Entonces puedo seguir yo con mi pecado, ya Cristo ya pagó. O sea, pero yo sigo, o sea, el sacrificio de Cristo en sí es para que usted y yo podamos ser agradables al Padre. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. O sea, el hecho que yo me llame cristiano es el hecho que yo tenga a Cristo para agradarle al Padre. ¿Ya? El hecho que yo sea cristiano no es para que yo demuestre algo aquí sobrenatural. El único que lo pudo demostrar fue Cristo. ¿Por qué? Porque Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. Y hoy está entre nosotros vivo. Vivo está. Así lo dijo el ángel. ¿A quién buscáis? Si aquel que estaba aquí entre los muertos, vivo está hoy, dijo. Amén. Entonces, ese es el asunto. ¿El asunto cuál es? Que no es que yo busque a Cristo para salir de mis prisiones, para salir de mis problemas, para solucionar mis situaciones, sino es para que yo le agrade a Dios. Y la única forma de agradarle a Dios es por medio de Cristo. Porque sin mí nada podéis hacer, dijo la palabra. ¿Ya? Sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que nadie entiende este punto. Porque la gente piensa que porque ser cristiano,
pues yo puedo hacer muchas situaciones. Es lo que yo le estoy diciendo. Esta doctrina en la que yo estuve era no tomar medicina. Y la gente ahí está, toma, Señor, te quiero agradar. Pero eso no es el agradarle a Dios. El agradarle a Dios es que yo tenga a Cristo en mi corazón. ¿Y cuál es el fruto de tener a Cristo en mi corazón? Dice la palabra, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperanza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener amor, ¿y qué es el amor, hermanos? No es aquella pasión que piensa la gente. Amor es aquel sentimiento de tener a Dios en mi corazón y empezar a comprender a los que me rodean. No ser uno tosco, no, sino ser uno comprensible, como Dios me está comprendiendo a mí, como Cristo me está comprendiendo a mí, como Cristo me está entendiendo a mí. Por eso es que Dios dice que tomó forma de hombre Cristo, ¿va? ¿Para qué? Para que esa fue como quien dice el agente, ¿va? En ese ejemplo, es como aquel agente que se infiltró en la humanidad para entenderla. Mira, hermanos, ¿cuál es la misericordia de Dios? ¿Ya? Entonces vino Dios, y entonces por eso es que por medio de Cristo nosotros lo agradamos. ¿Por qué? Porque le creímos a Él. Cristo nos entiende. Dale una oportunidad más, por favor. Él dice que intercede por nosotros delante del Padre. Dale una oportunidad. Mira, yo sé que es difícil. Mira, es que sí es difícil la situación de porque como Él en su gran inmensa misericordia, en gran inmensa santidad, en gran inmenso poder, pues no se puede rebajar Él a tener nuestras debilidades. No sé si me estoy dando a entender, pero Cristo sí lo logró hacer por medio del sacrificio. Se infiltró y dijo, mira, si es que los pensamientos son difíciles porque el enemigo ataca ahí y todo, y ya poco falta para ir limpiando esa casa, ese templo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso, hermanos? De eso se trata, de que yo por medio de Cristo le agrade a Dios. Eso es el camino, hermanos. Yo no sé en qué momento la gente vino y tergiversó todo eso de la prosperidad, de no tomar medicina, de ser próspero y hacer un montón de doctrinas que la gente se inventó. ¿Para qué? Para que nosotros deliberadamente o sutilmente el enemigo, él lograra que nosotros le diéramos la espalda a Dios. Ya, y eso es, y así hay mucha gente. Mucha gente piensa que está agradando a Dios, pero realmente no lo está agradando. ¿Por qué? Porque según las Escrituras debemos de tener cambios, pero no cambios que la gente pueda percibir. No sé si me estoy dando a entender, físicos. Porque alguien dice, la gloria a Dios, aquella persona está yendo a la iglesia, ya no toma. Son cambios físicos. Ya no fuma, son cambios físicos. Ya no habla malas palabras, son cambios físicos. Ya no se pone esos pantalones guangochos, ya no se junta son cambios físicos. Pero los espirituales son los que el Señor anda buscando en nuestras vidas. Por eso es que dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque usted puede tener todos esos cambios, ¿ya? Por eso es que el Señor Jesucristo ponía el ejemplo del trigo y la cizaña, ¿ya? Usted mira el trigo, la única diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo lleva fruto y la cizaña está vacía por dentro. Y eso es lo que hoy nosotros queremos entender, que si nosotros no tenemos a Cristo, usted puede llevar una vida muy, muy culta, ¿verdad? Ser una persona que lee, ser una persona que se expresa muy bien, ser una persona que cuida, que da limosnas, que da esto, que da aquí, que da allá, pero no tiene a Cristo. Y eso es lo que nos hace verdaderos, tener a Cristo, ¿ya? Ya lo demás, si usted da ofrendas, si no da ofrendas y todo eso, no importa, porque tiene a Cristo. ¿Y por qué tiene a Cristo? Porque si tiene a Cristo, entonces está agradando al Padre. Sin tener a Cristo, usted y yo no podemos agradar a Dios.
Por eso es que leía el Salmo 51. Tú no quieres sacrificios que yo los daría. Dice, si alguien si usted viene y le dice, le digo yo, fíjense hermanos, que el Señor está pidiendo una casa. Y si usted la tiene, la da. Le aseguro que usted la da. Y usted dice, tremendo, ya el hermano dio la casa, tiene tan desprendido. Y son cosas, pero que le diga, mire, deje la otra mujer que tiene. Ay, hermano, como le dijera yo, hermano, es que ya son años, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Deje el odio que tiene. La gente puede decir, yo no tomo medicina. Ay, es que yo... Pero no deja el odio que tiene con las personas que le hicieron daño. ¿Qué es más importante entonces? Me morí porque el Señor me recibió porque no tomé medicina, pero con un gran odio en el corazón. Por eso es que yo les digo, hermanos, la palabra del Señor nos lleva a nosotros. Yo no estoy en contra que alguien crea en Dios. Créame, hermanos, yo no estoy en contra, pero siempre hago esta observación. ¿Por qué? Porque le digo, ¿qué es lo que tenés en tu corazón? No me lo digas a mí, sino hacerte un examen en tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, hermanos. Ya, Él es el que lo escudriña. Ya, usted puede aparentar venir aquí a la iglesia, estar aquí en este grupo y Dios le bendiga. Pero internamente es un hombre que tiene mucha ira, mucho engaño, muchos malos pensamientos. Hermanos, por eso le digo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso dice, según dice, nadie puede llegar al Padre si no lo hace por medio de nuestro Cristo. Aquí entra el dilema para muchos. ¿Ah? Entonces, miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 10, versículo 8. Está ahí atrasito. Entonces, siempre en el mismo tema de las doctrinas. Porque miren, hermanos, la gente le gusta escuchar. A mí me gusta escuchar también. Y he encontrado hermanos que realmente lo edifican a uno, que lo llevan a través de la palabra y ese bendito sea los varones estos, ¿verdad? De veras, hermanos, uno bendice a Dios porque realmente mantienen el equilibrio de predicar la palabra. Dice aquí en capítulo 10, versículo 8. Dice esto, dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué dice, hermanos? De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, vean ustedes, el Señor nos dio algo, ¿por qué dice? Por gracia. Ya, o sea, usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque es gracia. De gracia recibiste, de gracia dad. Ya, yo recibo su espíritu. Ya, yo recibo su amor. Entonces, yo de gracia lo voy a dar también. No sé si me estoy dando a entender. Miren, hermanos, yo les confieso, así se los digo, yo se los confieso. A mí me cuesta ser afable. Me cuesta ser afable. Y ser afable es ser alguien que no es por su físico, no es por su condición, sino porque así, simplemente agrada. Y esa afabilidad es un parte de un talento del espíritu. ¿Ya? Yo me recuerdo, yo venía y sigo sorprendido, eso fue hace años. Y yo visité una casa para trabajar, ¿no? Fuimos a trabajar y todo. Miren, hermanos, es que yo bendigo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me dio esa muestra de que sí se puede cambiar, hermanos. Que sí puede ser uno alguien distinto. Fíjense, hermanos, y yo recién me había salido de la congregación donde yo le estoy compartiendo. Nos tenían así que no tele, no medicina, no aquí, no allá, ya. Era un régimen terrible, ¿verdad? Tenía como mis 2 años de haberme salido de la congregación y de repente fui a trabajar ahí. Mira, hermanos, yo sorprendido, hermanos. Sorprendido y sigo sorprendido. Miren, hermanos, la hermana, digo hermana porque cree en Cristo. Ay,
una amabilidad. Pero es que, miren hermanos, se percibe cuando alguien no es hipócrita, sino que tiene su amabilidad tan real que uno dice, "Ah, yo quiero tener eso. Y yo anhelo ser así, hermanos. O sea, de veras, miren, hermanos, no ser aquella persona que, es que como soy cristiano, que Dios le bendiga, hermano, bendiciones, varón, gloria a Dios. No, hermanos, hombre, yo anhelo ser esa gota transparente, hermanos, donde la gente pueda percibir su Santo Espíritu en mi vida, hermano. Y se lo digo así, me cuesta, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque he sido muy tosco. Crecí, mire, mi mamá me decía, mami, mami, mami. No, mami no se dice, mamá se dice. Ahora, ¿entiendes? Lo, esas expresiones de cariño, de sentimiento, hermanos, no iban conmigo, hermanos. Ya, por eso a mí me da mucha risa ese adagio que dice que para mí las caricias son ofensas, dice, ¿por qué? Porque ha llevado vara y ha llevado golpes en todo momento, ¿verdad? Que ya las caricias ya siente uno que son ofensas, ¿verdad? Pero realmente a veces el carácter de uno así ha sido formado, hermanos. Y le pongo el testimonio, no mío, sino que le pongo el testimonio de esa familia que desconozco quiénes en realidad son. Pero miren, hermanos, los hijos jugando afuera. Miren, hermanos, una situación así como que era una epifanía de la verdadera vida de un cristiano, hermanos. De veras, hermano, mire, su césped bien cortado. Ellos, la señora, la hermana, pues, nos llevó fresco en vasos así. Mis hermanos, y cuando realmente donde yo asistía a los pastores, que cuando los ancianos, con uno de los ancianos que uno llegaba a hacer un trabajo con vasos de Europor, le daban a uno, hermanos, y esa hermana, mira, que pase, siéntense, ya terminaron, qué bueno, ya va a venir mi esposo, con él tienen que hablar. Miren, hermanos, una sujeción de la esposa con el marido, y llegó el marido, mira, qué bueno, qué gracias, jóvenes, les agradezco bastante por el servicio. Miren, hermanos, sí, yo iba con otro amigo, y con él siempre concordamos, vos a aquella familia, vos a aquella familia. Mira, hermanos, ¿por qué? Porque nos dejaron preñados de ese espíritu. Ya, un orden, miren, hermanos, un orden, una limpieza. Miren, hermanos, Dios mío, de eso se trata el evangelio. De impactar, no de, mire, no hable tanto. No diga, mire, el Señor aquí, el Señor. No, hombre, hagamos mejor. Manifestemos mejor. Yo le digo porque mi experiencia así era. Yo no tomo medicina, yo no voy aquí, yo no miro tele, yo no aquí, yo no allá, yo no allá. Somos santos porque la palabra de Dios dice apartados del mal. Hermanos, pero teníamos una soberbia en cuanto al conocimiento, hermano. La palabra del Señor, hermano, nuestra obligación como cristianos es que llevemos a todos aquellos a Cristo. Pues ese puede llegar al Padre si no lo hace por medio de nuestro Cristo. Entonces, vemos aquí la gracia no nos da a entender que la gracia que recibimos de Él, así mismo debemos de dar a los que necesitan. Pero la base para muchos no está en las Escrituras, sino en el brazo del hombre. Aunque las Escrituras digan lo contrario, los ojos de esos han sido cegados, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Con esto vamos a terminar, hermanos. Creo que me gusta escribir los mensajes muchas veces, pero a veces son demasiadas citas y bueno, entonces dice capítulo 2, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice ahí. Dice de la siguiente manera: así como también sabéis de qué modo, Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 2, versículo. Es segunda, perdón, hermanos.
Sí había dicho segunda, ¿ah? Ah, perdón, hermano. Es segunda, perdón, hermano. Es que ya no muy miro. Voy a ponerme los lentes. Dice el capítulo 2, versículo 11. Dice: por esto Dios les envió, ¿qué dice, hermanos? Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron, ¿qué dice? Se complacieron en la injusticia. Entonces, de manera que aún esto no lo podemos adjudicar al intelecto, porque fíjense, mis hermanos, mucha gente dice: es que yo no creo en Dios, yo no tengo mi propio criterio, pero dice que aún eso, Dios dice que los agarró y los tomó y los cegó. ¿Ya? O sea, ni el hombre es tan inútil, el ser humano es tan inútil. ¿Ya? Es así, el ser humano es tan inútil. ¿Por qué? Porque Dios viene y nos pone escogidos. Entendemos la verdad. ¿Ya? Y también Dios viene y pone a aquellos para que no crean a la verdad. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces el hombre, ¿de qué se adjudica el hombre? El hombre no se puede adjudicar que yo creo en Dios, o sea, si es que yo lo busqué, yo creo. No, ¿por qué? Porque dice que Él nos escogió, según lo que está escrito. ¿Ya? Y aquel que es que yo no busco a Dios, ustedes porque son tontos. Ustedes son tontos, ustedes no. ¿Por qué? Porque también a este que dice que es más chispudo, Dios lo cegó. O sea, dígame usted de qué se jacta el ser humano. Dígame usted de qué se jacta el ser humano. No se debe de jactar de nada. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de nuestro Dios poderoso. ¿Ya? Todo está en las manos de Él. Por eso es que le digo yo, la mayoría de personas dicen: yo no creo en Dios. Sí, yo sí creo, soy fiel creyente en Cristo. Pero no es nuestra inteligencia, tanto como para no creer, tanto como para creer, no depende de nosotros, depende de nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere agradar a Dios, usted quiere agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios, entonces sometámonos a las escrituras, porque estas nos van a llevar a Cristo y Cristo nos va a llevar al Padre y ambos nos van a llevar ¿a qué? A dar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y debemos nosotros entender, hay varias citas que dejé yo para que podamos meditar después, pero debemos de entender, hermanos, que no somos nadie. Usted se siente algo, créanme, hermanos, que no somos nadie. Solo Dios nos puede hacer algo. ¿Y cuál es ese algo? El agradar a Dios. ¿Ya? O sea, ser cristiano no es que yo me salga de muchas cosas, no. Ser cristiano es que yo trate la forma de agradar a Dios. Porque miren, hermanos, la vida eterna, ¿cuál es? Es estar con Dios. ¿O no? Esa es la vida eterna. Si a usted aquí no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta dar testimonio, no le gusta, no. Entonces, ¿para qué quiere ser cristiano? Porque mire, es que lo que pasa es que ya no quiero tomar, quiero tener dinero, pues eso no es ser cristiano. Para eso vaya a los alcohólicos anónimos. ¿Va? Hay dependencias, adictos anónimos. ¿Va? Un montón de dependencias que nos ayudarían a dejar de hacer esas cosas. Pero si usted y yo queremos agradar a Dios, eso es distinto. Nos espera una vida eterna. Nos espera una patria celestial. Pero si nosotros aquí no anhelamos eso. Miren, hermanos, hablamos de muchas cosas. Y entre ellas están los sacrificios. Y la gente quiere sacrificios. Quiere esto, quiere aquí, quiere allá. Quiere tantas cosas. Y con eso piensa que va a agradar a Dios. Pero lo real, hermanos, es que usted y yo podamos escudriñar las escrituras. Porque estas nos van a llevar a una vida y a una vida eterna. Ya, nos van a llevar con Cristo. Mi compromiso
se cumple aquí. Yo no puedo. Lo único que puedo hacer es suplicarle a Dios para que Dios a su tiempo haga la obra en cada uno de ustedes. Pero yo no puedo hacer nada por ustedes. Cristo sí puede hacer por ustedes mucho, como lo ha hecho conmigo. Y comparto esto, ¿por qué, hermanos? Porque uno puede llegar a tener añales metido en una iglesia y nunca encontrarse con Cristo. Yo llevé 40 años de mi vida, hermanos, 40 años de mi vida. No lo digo que lo desperdicié, no. Pero Dios me llevó a ver tantas cosas que realmente no son reales. Y después de 8 años de estar compartiendo aquí con ustedes la palabra, me he dado cuenta que esto sí es lo verdadero, que esto sí es lo real, hermanos. ¿Por qué? Porque no es una idea que sale de esta cabeza, sino que es algo que está aquí escrito. No hay nada imagínense, si fuera algo irreal, algo de engaño, hermanos, yo le apuesto lo que usted quiera que ya habíamos vendido esta casa o ya habíamos botado esta casa, habíamos hecho un auditorio y eso estuviera lleno, hermanos, lleno, buena música, yo con unos buenos trajes y así bien rasurado y así bien guapo, como dicen los muchachos, y compartiendo aquí el engaño, y aquí estuviera así, pero nosotros compartimos la verdad y eso es lo que a mí me interesa. Que la gente que escuche, se llegue a topar con este video, pueda encontrarse con Cristo. Porque Él sí puede llevarlo a agradar a Dios. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor?